Jesús es el Mesías judío. Nació judío. Ha preservado a su pueblo a lo largo de los siglos y lo protegerá durante la tribulación venidera, a pesar del intento final de Satanás de destruirlo. Cuando Jesús reveló a Juan los acontecimientos futuros de la historia humana, también se reveló a sí mismo. A través del registro confiable de Juan de lo que vio, vemos a Jesús revelado en su gloria, su majestad, soberanía, dignidad de alabanza y carácter inmutable. También vemos que todo lo que Él es no puede separarse de su fidelidad hacia su pueblo del pacto, el pueblo de Israel. Un pueblo étnico distinto, descendiente de los patriarcas del Antiguo Testamento, Abraham, Isaac y Jacob, cuyo nombre fue cambiado por Dios a Israel. Las Escrituras se refieren a este pueblo como Israel, como los judíos, lo que originalmente se refería específicamente a los miembros de la tribu de Judá, pero luego se refería a un descendiente de cualquiera de las 12 tribus. Y también son conocidos como hebreos. Dios ha vinculado permanentemente la reputación de su carácter a la supervivencia y última restauración espiritual de este pueblo judío. Por eso Satanás los odia y inspira al mundo a odiarlos también. Por eso Satanás ningún pueblo en la tierra ha sufrido más odio por parte de otras naciones. Satanás inspiró a Amán, un funcionario del gobierno del rey Asuero, a ordenar la aniquilación del pueblo judío en el imperio persa. Como vemos en Esther, capítulo 3, versículo 13, se enviaron cartas por medio de los correos a todas las provincias del rey para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un solo día, el día 13 del mes 12, que es el mes de Adar, y sus posesiones dadas al saqueo. Satanás inspiró al gobierno de Hitler a buscar también la aniquilación completa del pueblo judío en Europa. Estos son solo ejemplos famosos de los intentos de Satanás de erradicar a Israel. La historia del antisemitismo es larga y aterradora. ¿Qué es el antisemitismo? El antisemitismo es hostilidad o prejuicio hacia el pueblo judío. Hostilidad o prejuicio hacia el pueblo judío. No está aquí mencionado, pero también antisemitismo muchas veces es de poner todos los judíos en un solo grupo, de mencionar a los judíos por los hechos de un judío por acá o otro judío por allá. Esto es antisemitismo. La fuente última del antisemitismo es el adversario más antiguo de Dios, que se llama Satanás. En el futuro día profético del Señor, Satanás nuevamente intentará aniquilar al pueblo escogido de Dios, pero fracasará. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Apocalipsis, capítulo 12, empezando en versículo 1. Aquí leemos: Una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies, y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. ¿Quién o qué es la mujer vestida del sol? La Iglesia Católica enseña que ella es la Virgen María. En su teología, esta señal presenta a María como la reina del cielo. ¿Alguna vez ha escuchado eso? Otras iglesias enseñan que la mujer vestida del sol es la iglesia.
Otros enseñan que ella es los redimidos de todos los tiempos. Juan no nos dice quién es la mujer, por lo que tenemos que buscar en otras partes de las Escrituras para descubrir qué representa. En Génesis 37, versículos 9 al 10, leemos esto. José tuvo también otro sueño, y se lo contó a sus hermanos diciendo, he tenido otro sueño, y el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante mí. Cuando se lo contó a su padre y a sus hermanos, su padre lo reprendió y le dijo, ¿qué es este sueño que has tenido? ¿Acaso yo, tu madre y tus hermanos vendremos a inclinarnos hasta el suelo ante ti? Cuando José tenía 17 años, tuvo este sueño y lo compartió con su familia. Él era el 11º hijo y tenía un hermano menor, en total fueron 12. En el sueño de José, el sol, la luna y las estrellas representaban a la familia de Jacob, a quien Dios le cambió el nombre a Israel. Por lo que la mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y una corona de 2 estrellas en su cabeza representa al pueblo de Israel. En el libro de Apocalipsis, si encontramos algún señal, algún símbolo que no se interprete directamente en el texto, tenemos que investigar en otros lugares de las Escrituras para sacar la conclusión. Y el único otro lugar donde encontramos a este señal es en Génesis capítulo 37. John Walvoord explica diciendo, la mujer simboliza a Israel como lo indica Génesis 37, 9 al 11, donde el sol y la luna se referían a Jacob y Raquel, los padres de José. Las estrellas en la corona de la mujer se relacionaban claramente con los 12 hijos de Jacob y identificaban a la mujer como Israel cumpliendo el pacto abrahámico. Podemos observar entonces unidad y armonía sobrenaturales desde Génesis hasta Apocalipsis. En el libro del comienzo encontramos la respuesta y señal que aparece en el libro del fin. ¿Por qué encontramos unidad sobrenatural en 66 libros? Todos ellos tienen el mismo autor, el Espíritu Santo, que inspiró a los escritores humanos para registrar perfectamente su mensaje para la humanidad. ¿Qué más nos dice Juan sobre la mujer? Dice, estaba encinta y gritaba por los dolores del parto y el sufrimiento de dar a luz. Una mujer encinta y gritando por los dolores de parto era un símil común en el Antiguo Testamento para la nación de Israel. Un símil es alguna frase cuando dice que alguien es como alguna cosa. Dice en Isaías 26:1, y solamente eso es un ejemplo de algunos pasajes en el Antiguo Testamento. En aquel día se cantará este cántico en la tierra de Judá. Ciudad fuerte tenemos para protección. Él pone murallas y baluartes. Como la mujer, entonces saltando al versículo 17, solamente les di versículo 1 para que puedan ver específicamente estamos hablando de los judíos, van a cantar esta canción en el futuro, en algún momento. Como la mujer encinta, al acercarse el momento de dar a luz, se retuerce y grita en sus dolores de parto. Así éramos nosotros delante de ti, oh Señor. Isaías profetizó que el futuro remanente de Israel que sobreviva al periodo de la tribulación cantará sobre el sufrimiento de su pueblo hasta la venida del Señor. En general, en el futuro, cuando lleguen al milenio y cuando está establecido el reino, Israel va a decir, ¿por cuántos años nosotros estuvimos como una mujer con dolores de parto? Ha sufrido mucho a lo largo de los siglos, antes de la venida del Mesías y después de lo que lo rechazaron hasta que venga otra vez. A lo largo de la historia ningún pueblo ha sufrido más que los judíos. Israel ha sufrido esclavitud, repetidas conquistas, guerras civiles,
gobiernos opresivos, destrucción nacional, intentos de aniquilación algunas veces, sujeción a naciones extranjeras y prejuicios. La visión de Juan de la mujer que grita con dolores de parto contempla especialmente el sufrimiento de Israel durante los primeros 2000 años de la historia judía, antes del nacimiento de Jesús. Entonces apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y sobre sus cabezas había 7 diademas. ¿Quién es el gran dragón rojo? Eso tal vez es el símbolo más fácil de interpretar en el libro de Apocalipsis. En el versículo 9, Juan lo identifica como Satanás. El gran dragón rojo es Satanás. Sus 7 cabezas representan 7 naciones y los 10 cuernos representan 10 reyes. ¿Hay alguna evidencia para estas interpretaciones? Sí, en capítulo 17 de Apocalipsis, en versículo 12 leemos: los 10 cuernos que viste son 10 reyes que todavía no han recibido reino, pero que por una hora reciben autoridad como reyes con la bestia. Y Tom Constable explica diciendo: al principio 10 reyes gobernarán bajo su autoridad, pero cuando el anticristo alcance la preeminencia entre ellos, someterá a 3 de ellos, dejando solo 7. Daniel 7:24 dice: y los 10 cuernos de este reino son 10 reyes que se levantarán, y otro se levantará después de ellos. Él será diferente de los anteriores y subyugará a 3 reyes. Y vamos a ver un poco más en detalle la historia del anticristo cronológicamente aparte. ¿Ya? Pero aquí vemos algunas referencias en el poder de Satanás que él va a transferir al anticristo. Las 7 diademas se refieren a la autoridad, probablemente pertenecientes a los 7 reyes restantes después de que el anticristo consolide su poder. Leemos en versículo 4. Su cola arrastró la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Bueno, ¿cuándo arrastró Satanás la tercera parte de las estrellas del cielo? Es una pregunta muy importante. Es probable que Juan viera información sobre el trasfondo del dragón que fuera importante para comprender los acontecimientos del día profético del Señor. En cuantas palabras, empezó con la mujer con un simbolismo que claramente hace referencia a Israel desde Jacob y su familia. Entonces el lector fácilmente puede recordar la historia de los judíos, ¿ya? Y él va a indicar hasta el momento del nacimiento de Jesús. Pero después, él contrasta a la mujer con Satanás. Y para darnos información del trasfondo de Satanás, tiene que mencionar algo que comenzó también en el principio para él. El principio de Israel, prácticamente con la familia de Jacob, aunque no realmente salió como nación hasta el Éxodo. Y para Satanás tenemos que volver hasta su caída. En este caso, Juan vio cómo Satanás dirigió a una tercera parte de las estrellas del cielo en rebelión contra su Creador. Y en este caso, las estrellas se refiere a ángeles. Según Ezequiel, que no tenemos tiempo para estudiar esta mañana, Ezequiel 28, 12 al 15, Satanás era un querubín guardián ungido, el más sabio y hermoso de todos los ángeles de Dios, y tenía acceso al huerto de Edén y a la montaña original de Dios en la tierra del oeste del Edén, que corresponde al actual Israel. Probablemente fue creado el primer día de la creación. Lamentablemente, el orgullo de Satanás motivó su caída. Después de la creación de los cielos y la tierra, Satanás quiso ser como Dios, por lo que se rebeló y arrastró consigo a una tercera parte de los ángeles, estrellas del cielo, contra su Creador. Entonces esto indica que la caída de Satanás era posterior a la creación de todo el mundo y también Edén, porque pudo andar en Edén, y Edén no existía hasta de que Dios había creado el mundo.
Aunque todavía tenían acceso estos ángeles caídos al trono de Dios, estos ángeles junto con Satanás ya no residían en el cielo, más bien habitan en la tierra y en su atmósfera. Inmediatamente después de su caída, Satanás también engañó a los primeros 2 miembros de la humanidad para que le dieran su autoridad sobre la tierra a él, a Satanás. ¿Y cómo hizo esto? Bueno, cuando ellos siguieron a las palabras de Satanás en lugar de las palabras de Dios, ellos prácticamente pasaron su autoridad de dominio sobre la tierra a Satanás. Satanás les prometió lo mismo que él tanto deseaba, ser como Dios. Y la mujer fue engañada y siguió lo que dijo, y comió el fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y este enemigo formidable es el que se paró delante de la mujer para devorar a su hijo. Entonces Juan vio una visión que nos dio información acerca de qué tan grande es ese enemigo que se paró delante de Israel. Y el dragón se paró delante de la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo cuando ella diera a luz. Tan pronto como Jesús nació en Israel, Satanás trató de matarlo, inspirando al rey Herodes a matar a todos los niños en Belén. Leemos en Mateo 2:16, Herodes, al verse burlado por los sabios, se enfureció en gran manera y mandó matar a todos los niños que había en Belén y en todos sus alrededores, de 2 años para abajo, según el tiempo que había averiguado de los sabios. Sin embargo, Satanás no es soberano. Conoce el plan de Dios y corre contra el tiempo para aprovechar los acontecimientos de la historia humana, pero fracasa porque solo Dios es soberano. Dice en versículo 5, y ella dio a luz un hijo varón que ha de regir a todas las naciones con vara de hierro. Su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Israel dio a luz al Mesías, quien murió en la cruz, resucitó de entre los muertos y ascendió al cielo. Este que ha de regir a todas las naciones no fue prometido a los griegos, no fue prometido a los romanos, no fue prometido a los japoneses o a los escandinavos. Fue prometido a los israelitas y vino a través de Israel. Y esto es importante para nosotros recordar. El Evangelio ahora sí ha sido difundido para todos los habitantes de la tierra y gracias a Dios. Sin embargo, Jesús es el Mesías prometido de Israel. El apóstol Pablo escribió en Romanos 9, versículos 4 y 5, porque son israelitas a quienes pertenece la adopción como hijos y la gloria, los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas y de quienes, los israelitas, según la carne, procede de Israel el Cristo, el cual está sobre todas las cosas, Dios bendito por los siglos. Amén. Cristo es la palabra griega para Mesías, en hebreo, Meshiach, y esto significa ungido. Y este mismo Cristo es Dios bendito por los siglos. Es Dios sí mismo que se hizo hombre. No es posible entonces odiar al pueblo judío y amar al Mesías al mismo tiempo, porque Él es judío. El otro día yo escuché a un hombre musulmán, lamentablemente muy confundido, y él estaba prácticamente, ¿qué se puede decir?, predicando delante de un grupo de personas, y él dijo, Jesús no era judío, dijo, Jesús era musulmán. Los musulmanes no existían en el primer siglo. No era hasta 700 años después que existían los musulmanes. Muhammad no existió hasta 600 años después de Jesús.
ni existieron, mucho menos era Jesús un musulmán. Era judío. Siguió diciendo no era judío, tampoco, mucho menos era cristiano, dijo. Su nombre es Cristo. Obviamente no era un cristiano, porque un cristiano es un seguidor de Cristo, y él mismo es Cristo. Pero que él era el fundador de la cristianidad, en el sentido de que la cristianidad son los que siguen a Jesús, entonces obvio. Es importante que nosotros podamos acercarnos a la palabra de Dios y creer lo que dice Dios. Pero al mismo momento sí podemos ver que cuántos falsos mesías han venido después de él, cuántos falsos profetas como Mahoma, como Bahá'í, como muchos otros hombres han venido y han intentado presentar alguna nueva declaración, pero que contradice al anterior. La otra cosa que dijo, él dijo, los judíos tienen el Antiguo Testamento, los cristianos tienen el Nuevo Testamento y los musulmanes tenemos el Último Testamento. Pero hay un problema con su lógica. Es que el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento están de acuerdo. ¿Ya? El pueblo judío eran los que fundaron el comienzo de la iglesia. La iglesia no es contra judíos. No hay un desacuerdo entre el verdadero judaísmo, los originales creyentes en el Tanakh. Jesús mismo ocupaba el Tanakh, el Antiguo Testamento. ¿Ya? Ahora, lastimosamente, la creencia de judíos ortodoxos sí ha rechazado al Jesús, pero no todos los judíos son judíos ortodoxos. Hay judíos mesiánicos que creen en lo que realmente dice el Antiguo Testamento. Y lastimosamente la mayoría de los judíos hoy en día ni leen el Antiguo Testamento, todo el Antiguo Testamento, porque algunos pasajes que los rabinos tienen miedo que ellos lo lean porque saben que van a identificar a Jesús. Hoy en día hay evangelistas judíos que andan en las calles y dicen, lea Isaías 53 y dime de quién parece. Y muchas veces ellos dicen, Jesús. Y de ahí dice, ¿y sabes quiénes los rabinos más famosos dicen sobre quién fue escrito esto? Fue escrito acerca del Mesías. Pero no hay algún otro testamento, ni por los musulmanes, ni por los mormones. Solamente tenemos el Antiguo y Nuevo Testamento y nos da la información profética que necesitamos hasta el fin de nuestro tiempo en la era de la iglesia. Apocalipsis 12:6 dice, la mujer huyó al desierto donde tenía un lugar preparado por Dios para ser sustentada ahí por 1260 días. ¿Qué más claro queremos que Dios da su palabra, sino de pedir que nos da la información tal vez en minutos o horas? Juan nos cuenta lo que eventualmente le sucede a la mujer Israel. Ella huirá al desierto por 1260 días. La pregunta de millón es, ¿cuándo? En un punto crítico del conflicto entre Israel y Satanás, un remanente de Israel huirá al desierto donde Dios suplirá sus necesidades durante 1260 días. Esto es exactamente lo que Jesús ordenó al pueblo judío que hiciera en el discurso del Monte de los Olivos. En Mateo 24, 15 y 16 leemos, por tanto, cuando ustedes vean la abominación de la desolación, de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, es decir, el templo, y él que lea, que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. ¿Los que están dónde? En Judea. ¿Por qué Jesús ordenó a los judíos de la futura tribulación que huyeran a los montes? Daniel profetizó hace 2500 años de hoy. Él dijo, también entrará a la tierra hermosa y muchos países caerán, pero estos serán librados de su mano, Edom, Moab y lo más selecto de los amonitas. Tú dices, ¿por qué es esto significativo? Bueno, librados de su mano. En este contexto, y no tenemos tiempo de profundizar esto hoy, pero está hablando del anticristo. Y específicamente en el Medio Oriente habrán 3 regiones de lo que hoy en día es un país que escaparán de su mano o no estarán bajo de su control político o militar.
Durante la futura tribulación, las regiones desérticas de Edom, Moab y Amón no estarán bajo el control del anticristo. Por lo tanto, estarán seguras para los judíos que huyen de Judea en el punto medio de la tribulación. Y porque sabemos que es el punto medio, ¿qué acontecimiento indicará a los habitantes creyentes de Judea que deben huir? La abominación de la desolación. Y ya sabemos, según Daniel capítulo 9, que el anticristo va a hacer un acuerdo de un acuerdo de paz de 7 años. Y dice en la mitad de la semana, o 7 años, en la mitad, 3 años y medio, de que él va a romper el pacto y va a establecer la abominación desoladora o la abominación de la desolación. ¿Y qué es esto? El anticristo venidero levantará una estatua de sí mismo en el tercer templo judío. Esa estatua que se encuentra en el templo advertirá al pueblo de Judea de la desolación venidera. Es decir, en el momento que él establece esta imagen, esta estatua, probablemente de sí mismo, para adoración, los judíos en este momento despertarán, rechazarán al anticristo porque él está presentándose como Dios y ellos saben que no es. Y los creyentes, los judíos creyentes que viven en la región de Judea, estamos hablando de esa parte del sur de Israel, no mucho hacia el norte, sino esta región por aquí, ellos van a tener la oportunidad de huir hacia el sur y hacia los montes de Amón. Hoy en día esta región se llama Jordán. Y entonces literalmente Jesús está dándoles instrucciones cómo escapar al anticristo en el momento que Él va a poner esta abominación desoladora. Es la advertencia de la desolación que va a caer sobre el pueblo judío y todo Israel. En ese momento el anticristo no tendrá control político o tal vez militar sobre la región del actual Jordán, que corresponde a las antiguas Edom, Moab y Amón. Y ahora Juan dará más detalles sobre los eventos específicos en el punto medio de la tribulación. Aún hay más información. A Juan le gusta dar un poco de información, volver a otro tema y volver a este tema con más información. Dice en versículos 7 y 8, entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón y sus ángeles lucharon, pero no pudieron vencer, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. En el punto medio de la tribulación, Miguel y sus ángeles lucharán contra Satanás y sus ángeles en el cielo. Desatará literalmente una guerra entre los ángeles en el cielo. Y entonces podemos ver en un diagrama de Apocalipsis de que llegando al punto medio de la tribulación, Satanás va a hacer guerra contra Miguel y sus ángeles en el cielo para literalmente intentar tomar el cielo por fuerza. Pero va a perder. No sé por qué Satanás va a ser inspirado de hacer eso, cómo él va a imaginar que podrá conquistar a los ángeles de Dios en el cielo. No sé qué son sus razonamientos, pero sí sé que en este tiempo de la tribulación, Satanás cada vez más va a intentar correr en contra del tiempo para ya tener algún ventaja en contra de Dios y cada vez va a perder, va a frustrarse. En la mitad de la tribulación va literalmente a hacer guerra en contra de los ángeles de Dios y los ángeles de Dios lo ganarán y le van a echar o arrojar hacia la tierra. En ese momento los ángeles de Dios expulsarán por la fuerza a Satanás y sus ángeles del cielo, de modo que ya no podrán entrar en su presencia. ¿Ya? Ahora, el lugar de Miguel en esta batalla, en este momento, tiene significancia proféticamente. Leemos en Daniel capítulo 12, versículo 1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo, el pueblo de Daniel, y Daniel era un judío. Será un tiempo de angustia cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces.
Y en ese tiempo, tu pueblo será librado, el pueblo de los judíos. Todos los que se encuentran inscritos en el libro, específicamente los judíos creyentes, se rescatarán. Miguel y sus ángeles vencerán a Satanás y sus ángeles, y ellos bajarán a la tierra, y vamos a ver qué pasa entre ellos y Israel. Entonces Miguel protegerá al pueblo de Dios, Israel, especialmente a aquellos cuyos nombres se encuentran escritos en el libro de la vida, el remanente creyente de los judíos. Dice en versículo 9, y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. El dragón es la serpiente antigua que engañó a la mujer en el huerto de Edén. Él es el diablo, que significa acusador, porque acusa al pueblo de Dios ante el trono de Dios. Y es Satanás, que significa adversario, porque es el adversario de Dios. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de nuestro Dios día y noche, ha sido arrojado. ¿Tenemos algún ejemplo en las Escrituras de Satanás acusando a los creyentes ante Dios? ¿Sí? ¿Dónde? No les escucho. ¿Dónde? En el libro de Job, por ejemplo. En Job 1:9-11 leemos: Satanás respondió al Señor: ¿acaso teme Job al Dios de balde? ¿No has hecho tú una valla alrededor de él, de su casa y de todo lo que tiene por todos lados? Has bendecido el trabajo de sus manos y sus posesiones han aumentado en la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no te maldice en tu misma cara. Satanás acusó a Job ante Dios. Y hoy en día Satanás todavía tiene acceso a Dios en el cielo y todavía acusa a los creyentes ante él. Tú puedes preguntar: ¿Satanás está acusando a mí ante Dios ahora? No sé, puede ser que sí. Él no puede acusar a todos a la vez, entonces no sé quiénes él tiene en prioridad para acusar. Puede ser que está acusando a ti delante de Dios. Pero él continuará acusándonos hasta que sea expulsado permanentemente del cielo a la mitad de la tribulación. Dice: ellos lo vencieron por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos, y no amaron sus vidas, llegando hasta sufrir la muerte. El cielo afirma que los creyentes comparten la victoria de Jesús sobre Satanás a través de su muerte sustitutiva en la cruz. En los capítulos 2 y 3 de Apocalipsis, Jesús hizo 7 promesas al vencedor. Y solo una de esas promesas fue condicional. Solamente una. Todas las demás promesas estaban garantizadas para todo creyente en Cristo. Dice en 1 Juan 5, 4 y 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesús venció a Satanás, el mundo, el pecado y la muerte, mediante su muerte en la cruz por nuestros pecados. Cuando ponemos nuestra fe solo en Él, nos convertimos en vencedores junto con Él y compartimos su victoria. ¿Nacemos como vencedores? No. Nacemos en este mundo como hijos de ira, espiritualmente muertos en nuestros pecados, lo que significa que estamos separados de Dios y todavía identificados con nuestros pecados ante un Dios justo. Estamos sujetos a la influencia de Satanás
Y vivimos bajo la dirección y el curso de su sistema mundial. ¿Tomaba cuenta de que dijo de que Satanás engaña al mundo entero? Y el mundo tiene hostilidad hacia Dios y se exalta a sí mismo. Estamos sujetos al pecado y sus resultados sin ningún remedio para nuestra condición espiritual. En ese estado, culpables ante Dios, sin esperanza ni vida eterna, incluso enemigos de Dios a causa de nuestro pecado y asociación con su mayor enemigo, que es el diablo, en este estado espiritual, Dios nos amó. Nos amó tanto que se hizo hombre y murió por nosotros en una cruz. Esta es la realidad. ¿Quién es Jesucristo? Jesucristo es Dios. Como decía el apóstol Pablo, Dios sobre todo, bendito por los siglos. Existió eternamente con el Padre y el Espíritu. Estas son tres personas distintas en un solo verdadero Dios, sin principio y sin fin. El Padre envió al Hijo, quien murió como nuestro sustituto a causa de nuestros pecados. Pausa. ¿Por qué estamos repasando esto otra vez? ¿Por qué? Porque todos los domingos repasamos el Evangelio. ¿Ya? Para aprender, para recordar, para tener nuestros pies sobre el único fundamento firme que es Jesús y su obra sustitutiva en la cruz. Tan fácilmente todos nosotros tenemos la tendencia de justificarnos ante Dios, de decir en algún sentido que Dios nos ha aceptado porque nosotros somos buenos, porque somos justos, porque hacemos lo que Él manda. Hermanos, nosotros no hacemos lo que Dios manda. ¿Ya? Porque nosotros somos pecadores. Somos autocentrados, orgullosos, impacientes. Realmente somos arrogantes. Levantamos sí mismos. Priorizamos lo que nosotros deseamos. Olvidamos de Dios, aun incluso cuando nos bendice. Nosotros todavía somos pecadores y siempre necesitamos gracia. Y si nosotros siempre repasamos el mensaje del Evangelio, vamos a recordarlo. Y no vamos a olvidar que nuestro único fundamento firme es Jesús. Necesitábamos un Salvador que nos rescatara de la paga del pecado, que es muerte, separación de Dios. Él murió en nuestro lugar, llevando en su cuerpo todos los pecados que hemos cometido o cometeremos en el futuro. Y resucitó al tercer día, demostrando quién es y lo que logró en la cruz. Él demostró que Él es Dios y demostró que realmente se había pagado por nuestros pecados en la cruz, mediante su muerte. Realmente consumado es, pagado por completo. Y cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él nos da el regalo gratuito de la vida eterna. Nacemos de nuevo permanentemente en la familia de Dios, de lo cual no podemos escapar. Y Él comparte con nosotros su victoria sobre el pecado, el mundo y el diablo. El apóstol Juan también escribió en 1 Juan 2:13, les escribo a ustedes, padres, porque conocen a aquel que ha sido desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. He escrito a ustedes, niños, porque conocen al Padre. ¿Hay algo en sus hojas después de esto? Déjeme ver, alguien me preste, disculpe, porque creo que aquí no está en el proyector. Hemos vencido al mundo y a Satanás a través de nuestra relación. Es lo que hay que llenar. A través de nuestra relación con el Padre y el Hijo. ¿Ya? Y eso es lo que indica el apóstol Juan. Aquí dice en Apocalipsis 12:12, por lo cual regocíjense cielos y los que moran en ellos. Ay de la tierra y del mar,
porque el diablo ha descendido a ustedes con gran furor, sabiendo que tiene poco tiempo. Después de ser expulsado del cielo, Satanás sabe que solo tiene 3 años y medio para cambiar el rumbo del conflicto angelical, lo cual es imposible. Pero dice, cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Entonces aquí, versículos 13 y 14 reiteran los de 6 al 9, invirtiendo el orden para que se desarrollen cronológicamente. En el capítulo 13 desarrolla más sobre lo que hace Satanás después de ser arrojado a la tierra. Pero Juan dice que Satanás perseguirá a Israel para destruir a su pueblo. Y esta no es la primera vez que Satanás ha hecho esto. Satanás inspiró a hombres como Amán y Hitler a intentar aniquilar al pueblo judío y lo intentará nuevamente mediante el anticristo venidero. Versículo 14 dice, y se le dieron a la mujer las 2 alas de la gran águila, a fin de que volara de la presencia de la serpiente al desierto, a su lugar, donde fue sustentada por un tiempo, tiempos y medio tiempo. ¿A qué se refiere un tiempo, tiempos y medio tiempo? 3 años y medio, lo que equivale a 42 meses, lo que equivale a 1260 días. Entonces Israel habrá sostenido por Dios en el desierto durante la segunda mitad de la tribulación. Dios permitirá que un remanente de Israel escape rápidamente al desierto donde suplirá sus necesidades durante la mitad restante de la tribulación. ¿Cómo alimentará Dios a los israelíes en el desierto? Bueno, no lo sabemos, pero es posible que les vuelva a alimentar con maná. ¿Satanás los dejará ir fácilmente? No. La serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que ella fuera arrastrada por la corriente. Pero la tierra ayudó a la mujer, y la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había arrojado de su boca. El agua como un río puede ser literalmente agua, pero en las profecías del Antiguo Testamento a menudo se describía a los ejércitos como una inundación. Entonces Satanás, a través del anticristo, enviará un ejército para perseguir a los judíos que huyen, pero Dios hará que un terremoto se trague al ejército. Entonces el dragón se enfureció contra la mujer y salió para hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesús. Cuando fracase el intento de Satanás de eliminar a los judíos que huyen de Judea, intentará matar a todos los judíos, especialmente a los judíos mesiánicos en el resto del mundo. Y esto probablemente incluye los 144,000. En la segunda mitad de la tribulación, probablemente solo 1/3 del pueblo de Israel sobrevivirá. Como dice en Zacarías 13:8, y sucederá en toda la tierra, declara el Señor, que 2 partes serán cortadas en ella y perecerán, pero la tercera quedará en ella. Si la mayoría del pueblo judío regresa a Israel antes del punto medio de la tribulación, entonces el holocausto venidero será peor que el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. En el último holocausto, la población judía mundial se redujo de aproximadamente 16.6 millones a 10.6 millones. En otras palabras, 6 millones de hombres, mujeres y niños fueron asesinados por los nazis y sus colaboradores. Si la actual población judía mundial pasa por la tribulación, entonces el holocausto venidero causará la muerte de aproximadamente 10 millones de judíos. Este ha sido el plan de Satanás para los judíos desde el principio. Él quiere aniquilarlos por lo mucho que Dios los ama y por todo lo que les ha prometido.
Israel está en el centro del conflicto angelical y de los acontecimientos de la tribulación venidera. Jesús se identifica como descendiente de Israel y la salva. Dice en Romanos 11, 25 al 27, porque no quiero, hermanos, que ignoren este misterio, para que no sean sabios en su propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Así todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Este es el plan final de Dios para Israel, que se cumplirá en la segunda venida de Jesucristo. Jesús es el Mesías judío. Nació judío, ha preservado a su pueblo a lo largo de los siglos y lo protegerá durante la futura tribulación venidera, a pesar del intento final de Satanás de destruirlo.